Como venezolano que vivo en Curazao, me gustaría expresar mi preocupación por la medida tomada por el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en día de ayer, en el cual suspendió por 72 horas toda comunicación marítima y terrestre, marítima y aérea con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, con lo que se conoce como el Caribe holandés. Esta decisión unilateral tomada por el mandatario venezolano sin trabajar en conjunto con las autoridades de las islas afectadas. Es algo que, bueno, que estamos acostumbrados los venezolanos a que se maneje la política de esa manera, de un modo autoritario, de algún modo muy a lo que ellos critican. Es decir, ese es el tipo de conductas imperialistas que uno espera ver de un país imperial, y sabemos que la palabra imperialista es algo que les gusta mucho a ellos mencionar. Sin embargo, en su política internacional creo que el gobierno venezolano es bastante imperialista. Le encanta hacer ese tipo de acciones en las cuales busca doblegar a los países del área, busca actuar como, no como, como se maneja la política moderna, eh, donde existen intereses y uno se sienta para buscar negociar y buscar obtener beneficios para el país propio. No, Nicolás Maduro, quien fue, hay que recordar que fue canciller de Venezuela durante muchos años, durante el mandato de Hugo Chávez, mantiene la política de Chávez imperial de aplastar, de buscar aplastar y de buscar influir en los países alrededor para lograr sus objetivos. Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué podemos esperar? Bueno, hasta ahora el anuncio que hay es 72 horas de bloqueo aéreo y bloqueo marítimo con las islas ABC. Hasta el martes, los pasajeros que tenían pensado ir a Venezuela o venezolanos que quieren regresar después de vacaciones dicembrinas a Curazao no van a poder hacerlo. Las autoridades de Curazao manifestaron por medio del ministro presidente Eugene Rougenat su preocupación por la medida unilateral e inmediatamente llamaron a una reunión a la cónsul de Venezuela en Curazao, y la reunión se efectuó esta mañana. No sabemos, yo por lo menos particularmente no sé mucho de lo que salió de esa reunión. Sin embargo, el ministro presidente de Curazao da una demostración de cómo se maneja la política a niveles altos, y me avergüenza decir que Nicolás Maduro está muy lejos de ser un presidente respetable a nivel internacional por este tipo de acciones. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Es difícil conocer por qué se toman este tipo de medidas, pero podemos especular de muchas de las cosas que están pasando. Nicolás Maduro dice que hay un tráfico donde se está yendo el oro, el coltrán, los diamantes y los productos alimenticios por estas islas. A tal respecto tenemos que establecer que Curazao, Aruba y Bonaire sumados no tienen más de 300.000 personas. Venezuela es un país de más de 30 millones de personas. Es difícil explicar la falta de alimentos en Venezuela, los alimentos de 30 millones de personas, pensando que 3 islas pequeñas que no tienen más de 300.000 personas están llevándose la producción nacional. No hay producción nacional. El presidente Maduro y el presidente Chávez se encargaron de eliminar, de llevar a su mínima expresión la producción nacional. Lo poco que se está produciendo sigue siendo acosado, como las industrias polar, que son prácticamente enemigos del régimen, y constantemente están siendo aplastados para tratar de que no produzcan. Claro, no hay producción nacional. Todo lo que se produce, la mayoría de lo que está en Venezuela, está viniendo por vías de importación, y como todos sabemos, cómo se manejan los dólares en Venezuela, que el dólar libre está a una tasa que puede llegar a 100.000 o superar los 100.000 bolívares por dólar, y una tasa privilegiada para el gobierno de 10 bolívares por dólar. Claro, nos podemos imaginar lo que es el negocio de tener dólares de 10 para importar y vender los productos a una tasa superior.
Las personas cercanas al gobierno están recibiendo ingentes cantidades de dinero producto de importar alimentos. Por eso no hay la menor determinación de facilitar la producción nacional. No les interesa la producción nacional. Es muy bueno el negocio para unos pocos de importar todo lo que se consume en Venezuela. Pero, ¿qué realmente hay detrás? Especulando, podemos decir, uno, Venezuela acaba de pasar la Navidad más dura, estoy casi seguro, del último siglo. Por lo menos en los últimos 50 años Venezuela no había tenido una Navidad como la que pasamos ahorita, con las familias completamente desmembradas. Uno de cada 60% de las familias venezolanas tienen miembros actualmente viviendo en el exterior. Estamos desmembrados por el mundo. La salud, el desabastecimiento y la carestía de los alimentos es insostenible. No hubo en Venezuela posibilidad de hacer hallacas en la mayoría de los hogares. Entonces, una noticia como esta de algún modo puede ser una distracción para de algún modo calmar el malestar que está sintiendo el venezolano y que se empieza a manifestar en protestas alrededor del país. Otra explicación podría ser, bueno, el gobierno venezolano, como se sabe, controla los organismos electorales, aunque en Venezuela hay un rechazo de más del 80% a la gestión de Nicolás Maduro. Sin embargo, sabemos que las elecciones en Venezuela se dan en unas condiciones completamente fuera de lo normal, donde el gobierno tiene todas las ventajas y tiene todas las ventajas para salir ganando. En ese sentido, ellos podrían plantear que el año que viene, una elección presidencial que debería llevarse en diciembre, podrían adelantarlas. Si ellos adelantan esa elección, a ellos no les interesaría que sus votantes salgan del país. ¿Quiénes son los votantes actualmente del régimen chavista? Simpatizantes, muy pocos, pero hay mucha gente que depende del gobierno para comer. ¿Por qué? Porque durante los últimos años se ha venido dando lo que es lo del carnet de la patria, lo de la repartición de las bolsas de CLAP, que no es otra cosa que el gobierno es responsable del abastecimiento, es responsable de que las condiciones del país permitan que los supermercados tengan abastecimiento, no de producirlo, no de importarlo, no debería ser esa su función. Sin embargo, es su responsabilidad que las políticas permitan que eso suceda. Ahora, Venezuela está completamente desabastecida y el gobierno está actualmente vendiendo unas cestas de productos que mucha gente depende de eso. Hay que enfatizar que esos productos son importados de México y de diferentes países y los vende el gobierno, claro, a un precio más económico, pero aún así es un negocio tremendo para las personas que están detrás de ese mercado de CLAP. Pero esas personas que se alimentan a través de mercados de CLAP, de las bolsas de CLAP, son actualmente dependientes del gobierno. Ellos se alimentan porque son leales al gobierno, porque no, si no se pueden arriesgar a perder esa bolsa de alimentación y por tanto son personas que de algún modo van a hacer lo posible por no llevarle la contraria al gobierno. En Venezuela hay una fuga de familias enorme y esa fuga tiene diferentes composiciones. La clase media y la clase alta, que se ha ido mucho del país, ha ido a lugares como tal vez mayoritariamente Miami, España, Bogotá, Perú, Argentina, Chile, Panamá, México. Pero la gente que tiene quizás menos recursos y que no puede emprender viajes como ese, puede ser que esté intentando salir a sitios más cercanos, la frontera con Colombia y las islas ABC. ¿Quiénes se van a las islas ABC? Bueno, diferente gente. No existe un perfil preciso de quiénes se van, pero hay muchos que son personas que viven en las costas cercanas a las islas ABC y que de algún modo no tienen un ticket, no pueden hacerse un ticket para ir a Europa, para ir a otro país y deciden aventurarse a buscar un mejor futuro o buscar un futuro, buscar comer
tener, de algún modo, subsistir en las islas cercanas. Esas personas, de algún modo, son las personas vulnerables que son parte de lo que Nicolás Maduro es su target, donde él puede tener los votantes que necesita. Claro, que se le vayan ese perfil de personas no es lo que más le interesa. Tal como pasó en Cuba, que se vayan las personas de la clase media y las clases altas es algo deseable para este tipo de regímenes. Otra cosa que puede estar pasando de fondo tiene que ver con la refinería que está en Curazao, que es la refinería Isla, que hay un contrato con Venezuela que se vence en el año 2019, es decir, está a punto de vencer. Localmente hay mucha inconformidad con la manera como PDVSA ha administrado Isla durante los últimos años. Y mucho tiene que ver con la inversión que PDVSA debería hacer y no está haciendo. Hay reclamos fuertes sobre el impacto ambiental que tiene la refinería Isla, y Venezuela no pareciera estar en capacidad actualmente de afrontar las inversiones que tiene que afrontar. En ese sentido, las negociaciones con PDVSA están estancadas. De algún modo se ha pasado la página con PDVSA. Hubo un episodio bastante oscuro en el cual de aquí se trató de reunirse con las autoridades en Venezuela y no fue posible. Lo cierto es que de un año para acá salió una opción que es una compañía china, Guangdong Shenrong. Se firmó una carta de entendimiento y esa negociación actualmente se está cayendo también. Aparentemente la compañía china no es lo que se pensaba inicialmente y posiblemente se va a tener que buscar una alternativa. Simultáneamente en Bonaire hay un terminal marítimo administrado por PDVSA, por PDVSA o por Venezuela, que también están exigiéndole a Venezuela ciertas garantías, cierto nivel de mantenimiento que no están dando. Las negociaciones con la refinería de Aruba, aunque eso pareciera estar yendo un poquito mejor, bueno, son negociaciones con Citgo y sabemos que Citgo no está ahorita en las mejores condiciones tampoco, por lo cual toda esta turbulencia, donde pareciera que a corto plazo Venezuela, las inversiones de Venezuela, las islas ABC podrían Venezuela podría salir como socio de las tres islas. Esto que está haciendo Nicolás Maduro quizás sea un mecanismo de presionar para forzar a las autoridades locales a que se sienten a negociar con él. Si ese es el caso, eso está muy lejos del deber ser de la política internacional, está muy lejos de lo que debería hacer un país en la búsqueda de socios comerciales. Eso lo que genera en países serios es un rechazo y la gente se alinea en contra de admitir como socio a un país que funciona de esa manera. ¿Qué más podría haber? En Venezuela simultáneamente se está dando una cantidad de sospechosos saqueos que parecieran dirigidos a supermercados importantes, a cadenas de abastecimiento importantes en estos momentos. Llama la atención que se saquee un supermercado en estos momentos que se obligue simultáneamente a que el supermercado, a través de la Administración de Protección de SUNDE, el SUNDE, se obligue a que los supermercados y todo eso vendan un precio que está por debajo del costo de producción. Es decir, se están en estos momentos estableciendo una presión sobre la cadena comercial que va a llevar a que los pocos supermercados que todavía subsisten van a tener que cerrar sus puertas. Es decir, a pocas semanas la dependencia de las bolsas de CLAP para comer en Venezuela se puede incrementar. Entonces, mientras estas políticas se están dando, nos distraemos hablando de que todos los productos se están yendo a las islas ABC. Puede haber un mecanismo de distracción y sabemos que el gobierno es muy eficiente haciendo eso. También existe de fondo algo que es la falta de dinero en las misiones consulares. Se conoce, hay muchas anécdotas de lo que está pasando en las misiones consulares alrededor del mundo, misiones consulares venezolanas, en las cuales no están llegando los fondos necesarios. Se sabe que el personal consular está cobrando con unos atrasos importantes. Se sabe de misiones como creo que es la de Nueva York,
en la cual incluso se han tenido que ir a vivir en una casa todos juntos y eso para tratar de abaratar costos. En ese cuadro se puede esperar que, bueno, empiecen acciones para tratar de cerrar misiones consulares con alguna excusa. Y la excusa en este caso puede ser que Curazao está llevándose la comida de los venezolanos, lo cual es irresponsable. ¿Qué debería pasar? Si fuese real la tesis del gobierno de que vía Curazao, Aruba, Bonaire se está yendo el coltrán, el oro, los diamantes y los productos de los venezolanos, cabría trabajar junto con esas autoridades para evitar que eso suceda. Yo, como persona que vivo en Curazao, puedo dar constancia de que por lo menos el gobierno de Curazao ha incrementado grandemente la vigilancia costera alrededor de la isla y que en los últimos meses se han detenido numerosas embarcaciones en las cuales han venido compatriotas venezolanos que están víctimas de lo que está pasando en Venezuela, que tratan de huir, con lo cual me solidarizo y con lo cual me duele mucho ver compatriotas que tratan de huir a cualquier costo y que son detenidas y son devueltas. Tengo que admitir que comprendo que la economía de Curazao es una economía limitada, que no puede admitir tanta gente, también, pero simultáneamente me gustaría pensar que se debe ver con otros ojos a la gente que está viniendo de Venezuela. ¿Por qué? Porque no es gente que está buscando irse a un país mejor y punto. Es gente que está saliendo de una economía de guerra, que está buscando subsistir. En ese sentido, yo esperaría de las autoridades de Curazao en algún momento un trato distinto en el cual se tienda un puente para esas víctimas, aunque sea temporal. Eso no lo he visto, pero sí puedo decir que han incrementado mucho la vigilancia costera. Es decir, Curazao por lo menos está trabajando fuerte para evitar que el contrabando de personas o de productos llegue a la isla. ¿Venezuela está haciendo lo mismo? Si es honesta esa preocupación de que los productos venezolanos se están yendo a Curazao, Aruba y Bonaire, ¿por qué no incrementar la vigilancia? ¿Por qué afectar a las personas individuales? Porque una persona que está en Venezuela, que vive en Curazao, está en Venezuela pasando la vacación de diciembre, no puede regresar en estos días. ¿Por qué la prohibición? ¿Por qué si la cosa es con productos, con diamantes y con oro, no se actúa en eso? ¿Y por qué le tienes que prohibir los vuelos comerciales a la gente? ¿Será verdad eso que está circulando en las últimas horas, en las cuales supuestamente hay un rumor de que pudiera haber algo más oscuro, como que hay un cable submarino que van a llevar en estas horas entre Cuba y Morón? No lo sé, pero cuando se maneja la política internacional de un modo tan oscuro, todas esas tesis resultan creíbles. Como venezolano espero que esto se resuelva, pero sobre todo espero que se resuelva de una vez por todas el problema en Venezuela, que volvamos a ser un país próspero, un país liderado con decencia, pensando en el bien del país, en el bien de todos, y no en una camarilla de personas que se han enriquecido tremendamente durante los últimos años y que no tienen otra meta que permanecer en el poder la mayor cantidad de tiempo posible.